jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, jovencitos, mientras que llega un mayor porcentaje de sus compañeros, voy haciéndoles un recordatorio. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Un recordatorio sobre lo que tienen de entrega esta semana. Viernes, entonces máximo hasta las 5 de la tarde. Buenos días, chicos. Tienen la segunda entrega de su trabajo final. Entonces, tengan en cuenta, por favor, entregar a tiempo, ¿ok? Prever cualquier retraso que puedan tener, no entreguen en los últimos 15 minutos, de preferencia no hagan sus entregas porque pueden tener, pues, no sé, ¿no? Se puede congestionar el aula virtual, tantas cosas pueden pasar, entonces envíen con tiempo, por lo menos, ¿no? Por lo menos con media hora de anticipación, a lo más, para evitar cualquier problema, porque no se aceptan envíos al correo, ¿ok? No se aceptan. Bueno, ahora sí voy a pasar a asistencia, pero a ver, voy a darles unos minutitos más mejor. Mientras, mientras voy haciendo el repaso de lo que hicimos la clase pasada. Bueno, en la clase pasada hemos hecho el tema de encofrados, donde hemos visto los criterios y factores importantes que influyen en el diseño de encofrados. Y hemos visto también las metodologías que se utilizan para el cálculo de la presión del concreto. Dentro de estas metodologías habíamos visto la norma alemana DIN, la norma UNE y por último la norma americana ASI. Porque, como habíamos dicho, pues el concreto no es un líquido y no podemos hacer los cálculos como que fuera un fluido. Entonces estas metodologías afinan ese cálculo para que sea más exacto. ¿Se podría hacer con el otro? Se podría hacer, sí, pero no sería un cálculo exacto. Entonces, estas metodologías se encargan de ser más eficientes en ese cálculo para no sobreestimar los costos. Muy bien, chicos. Voy a ahora sí empezar con la toma de asistencia. Alca. Presente, profesora. Ok. Amaro. Presente. Antaurco. Blas. Brañez. Presente, profesora. Ok. Caguana. Calderón. Presente, Miss. Chávez. Córdoba. Presente. Coronado. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Puro. Custodio. Presente, profesora Custodio.
Esquerre. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Gavidia. Presente, profesora. Ok. Haro o Aro. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Guaya. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Laura. Presente, mis buenos días. Buenos días. Limache. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Nasco. López. Presente, profesora. Lozano. Ok. Lozano. Presente, profesora, buenos días. Díaz. Magallanes. Presente, Maraví. profesora. Magallanes, presente, profesora. Ah, ok. Maraví. Mauricio. Mauricio, presente, profesor. Buenos días. Más. Presente, profesora. Massa. Massa, presente, profesora. Mendoza. Geraldine. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Mendoza Eric. Presente, profesora. Mendoza Brian. Buenos días. Ok. Mesa. Moncada. Girón. Ore. Ok, Ahora presente, Miró. profesora. Ok. Ortega. Sí, sí, Sara, ya te puse presente. Ortega. Pacori. Presente, profesora. Ok. Pachari. Quispe. Presente, Richard. mis buenos días, presente. Ok, Quispe Richard. Ahora Quispe Aarón. Presente, profesora. Ok. Raime. Presente, Miss. Raime. Ya, ok. Continúo, a ver. Rosel. Rosel presente, profesora. Ok. Sandoval. Suárez. Suárez presente, Miss. Buenos días. Oh, buenos días. Taipe. Timoteo. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Vázquez. Presente, profesora, presente. Ok. Y Celada. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. A ver, jovencitos, voy a pasar segunda vuelta. Atentos. A ver, Blas. Chávez. Presente, profesora Chávez. Ok. Curo. Está. Lonasco. Maraví. Moncada.
Profesora, Ortega. por lo que tengo entendido, disculpe que le interrumpa, es de que la compañera Lonasco se retiró. Ay, pero todavía sale acá, figura. Pero ya debe ser, ¿no? Porque ya tiene bastante falta. Pero todavía figura en el sistema. Pero seguro en cualquier momento se desactiva. Ok, gracias por avisar. Maraví, Moncada, Ortega, Pachari, Sandoval y Taipe. Bueno, hay algunos que han faltado y que tienen elevado su inasistencia. Bueno, algunos no, algunos solamente su segunda falta, su primera, pero de algunos, aparte de lo NASCO, ¿no? Que también está bien alto. Bueno. Muy bien, chicos. Entonces voy a culminar con el tema de encofrados y de ahí vamos a continuar con un nuevo tema. Muy bien. Vamos a continuar. Listo. A ver, dentro de los materiales de los encofrados, pues tenemos a la madera. Les he comentado la semana pasada, ¿no? Que dentro de los materiales como encofrado no es de mis favoritos la madera natural, pero es uno de los más utilizados, principalmente en las empresas informales. En las formales se utiliza, pero para elementos principalmente no estructurales, ¿ah? En las obras formales. Ya no se suele utilizar este material por su limitado uso y por lo mismo que les había dicho, ¿no? Natural, se contrae más rápido, se dilata más rápido. Hay problemas en la superficie principalmente de los elementos, por eso no se suele utilizar, salvo para elementos no estructurales, ¿no? Como por ejemplo columnetas principalmente. Bueno, entonces es uno de los más utilizados y uno de los más utilizados aquí en el Perú específicamente, chicos, para el tema de encofrados, estamos hablando, tenemos el tornillo, ¿no? Principalmente se utiliza el tornillo y el triplé. Pero hay otra madera que ha ingresado con fuerza al Perú, que es el pino origón. Y chicos, el pino, miren de dónde viene. El pino viene de Chile, miren, de nuestro vecino país de Chile, pues exporta el pino. ¿Okay? Bueno, Chile, aunque no nos guste en realidad, pues está adelantado 50 años con respecto al Perú, imagínense. Entonces, Chile, pues hace muchas décadas ha implementado políticas forestales que justamente les permite hacer plantaciones de este tipo de árbol que no necesariamente pues en muchos años, porque para que se pueda utilizar un árbol, ¿no? Como madera, pues pueden pasar 20 años, etcétera. El pino es muchos menos años y en realidad pues tiene muy buenas características y es muy utilizado también en temas de encofrados. A ver un momentito que alguien me escribe. Geraldine, ¿quién me ha escrito? Ah, ya, Jorge, por eso era... A ver, Jorge, te voy a considerar porque estás bien cercano a la hora límite, ¿ok? Pero por favor, la próxima trata de entrar, de prever tu tiempo, por favor, para que no te retrases. Ya, listo. Entonces, el tornillo, por otra parte, también que es propio del Perú, tiene muy buenas propiedades mecánicas el tornillo, ¿ok? Es bastante resistente.
Por eso se utiliza mucho, pero para encofrado, ¿no? Para la parte estructural. Para hacer paneles de madera también se suele utilizar el tornillo, pero no tiene una buena apariencia final, por eso no se utiliza pues para acabados más finos, simplemente para encofrados. Pero entonces sus ventajas del tornillo es que es muy resistente y económico a la vez. Otra de las maderas muy utilizadas es el triple, ¿no? El triple. Pero propiamente es una madera entre comillas, no es una plancha, pero que está formado por varias láminas, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, el triple es usado eficientemente para encofrar principalmente fondos, ¿no? Fondos de losas. También para elementos verticales, pero no muy utilizado, ¿no? Por ejemplo, en la imagen del inferior derecha tenemos sí, el triple que está reforzado, ¿no? En este caso con tornillo, con unos listones, para poder ser utilizado en elementos verticales, pero no se suele utilizar en realidad mucho de esta manera, ¿no? Más como fondos de elementos horizontales. Entonces, es una plancha que está conformado por una serie de capas de madera pegadas entre sí, ¿no? Con un pegamento muy fuerte a prueba de agua. Pero tiene un número limitado de usos, ¿no? Eso sí. Luego, para impedir la entrada de humedad en estas planchas, los bordes se tienen que proteger igualmente con una resina, ¿no? Ese tratamiento se recibe antes de salir a comercializarse. ¿Cómo se comercializa la madera? Se comercializa, chicos, en escuadrillas expresadas en pulgadas y en largos expresados en pies. Algunos alumnos, recuerdo, se confunden a veces, ¿no? Y quieren metrar, ¿no? Piensan que la unidad de metrado de la madera justamente es las pulgadas, me dicen, o los pies. No, es cómo se comercializa, es eso. Pero no es la unidad de metrado. Luego, el triple se presenta en planchas de 4 por 8 pies y espesores de media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos y 1 pulgada. Luego también tenemos los encofrados de acero. Bueno, pueden ser utilizados muchas más veces que la madera, obviamente su tiempo de vida es mayor. Tiene, bueno, el acero, pues ni qué decir en cuanto a la resistencia, es muy resistente, se usa cuando se quiere cubrir grandes luces y también cuando se quiere dar formas especiales al concreto, ¿no? Porque justamente pues el acero es dúctil y puede dar la forma del elemento que se quiere vaciar, ¿no? Al igual, por ejemplo, cuando formas un poco caprichosas, ¿qué se usa? Se suele utilizar de acero o de plástico también, encofrados de plástico. Se puede usar en combinación con otros materiales también el acero. También es muy, muy usual verlo en tipos de encofrados donde se combina los materiales tanto de acero como de madera. Tenemos los mixtos también, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda vemos unos encofrados que son de madera artificial con recubrimiento fenólico, pero la estructura es de acero también. En la parte de la derecha tenemos un encofrado también de losa, donde vemos las soleras que están, ¿no? Que son de madera, pero los puntales metálicos también se suele usar. Luego, el tema del encofrado es un tema crítico, chicos. ¿Por qué? Porque representa, miren, del 25 al 40% del costo de la estructura representa el encofrado, ¿no? Y el concreto y el acero del 60 al 75%. Entonces, de un 25 a un 40%, pues es un costo considerable, ¿no? Un porcentaje que representa un costo considerable. Y es por eso que siempre se está tratando de elegir el encofrado más eficiente para tu obra. A mí me suelen preguntar los alumnos, para usted, profesora, ¿cuál es el mejor encofrado? ¿Cuál es el mejor encofrado? Me suelen preguntar. Y yo les digo, depende de la obra, depende del cliente también. Porque tú puedes querer proponer el mejor encofrado, pero si tu cliente no tiene los recursos, no lo va a poder utilizar. Entonces tiene que haber muchos factores para poder elegir el mejor. Pero la madera está descartada, ¿no? Ella sabe. Bueno. Después dice, debe buscarse las mayores economías, justo dice eso, ¿no?
se debe buscar las mayores economías en esta partida, lo cual se consigue utilizando la mayor cantidad de veces que sea posible. Claro, ese es uno de los factores también. ¿Qué encofrado voy a poder utilizarlo más veces antes de que tenga que ir pues, a la etapa de mantenimiento? Que todos los encofrados tienen un tiempo, número de usos y luego tienen que ir a un proceso de mantenimiento. No puedo seguir utilizando. En la etapa cuando hemos estado en la etapa del boom de la construcción, chicos, una de las cosas que escaseaban eran los encofrados. Habían tantas obras y faltaba encofrados. O sea, el encofrado se volvió en un material crítico. O sea, no te permitía avanzar. O sea, no, habían tantas obras, pero el encofrado escaseó. Entonces, se empezó a utilizar el encofrado aún cuando había vencido su número de usos. Entonces, las empresas asumían ese perjuicio que iban a tener en los elementos. ¿Qué perjuicio? Por ejemplo, pues que ya no, después del número de usos, pues ya no va a ser completamente hermético, se te puede escapar un poco de lechada, ¿no? De líquido de concreto. Esto puede hacer que baje un poco la resistencia. Los encofrados ya no son completamente verticales, entonces la apariencia superficial de los elementos estructurales no va a ser la mejor. Entonces eso involucra un costo adicional también, ¿no? De reparación de los elementos post-vaciado. Pero no había otra opción, ¿no? No había otra opción. Bueno, esa etapa, wow, chicos, del boom inmobiliario. Yo viví esa etapa del boom inmobiliario. Tú pedías tú pedías el sueldo que querías. Tú si querías te cambiabas de empresa, ¿no? La dejabas una por otra que te pagaba más y así, ¿no? Se iban rotando. Tú ibas de una empresa a otra porque otra te ofrecía mejor y mucho más, ¿no? Y los costos y los sueldos eran altos, altísimos, ¿no? Ya después han ido bajando los sueldos, han ido bajando, bajando, y no han llegado todavía a lo que se pagaba en esa época, ¿no? Lo que se pagaba en esa época del boom inmobiliario. A ver, ahora sí que ya terminé la diapositiva, voy a leer lo que me han escrito. Aún sea alquilando. Bueno, en realidad todos alquilan sus encofrados. La mayoría de las empresas alquilan sus encofrados. Hay algunos que pueden tener un pequeño porcentaje, sí, pero no, en general el mayor porcentaje de los encofrados son alquilados. Claro, se ve este costo, pero en el tema del alquiler, no es que todos compran sus encofrados, salvo que sea una empresa pequeñita, ¿no? Que sí compra. Características, entonces. A ver, un ratito que alguien me ha escrito. 7 y 28. A ver, 7 y 28. A ver, el jovencito que me ha escrito, mire, es por esta vez le voy a pasar, ¿ok? Pero si pasa a las 7:30, ahí sí ya no acepto a nadie. Pero las próximas clases, por favor, temprano, ¿ok? A ver, características de los encofrados. Resistentes, porque hemos visto, ¿no? Cuando no hay factores que determinan para el cálculo, hemos visto pues que el peso del concreto es un peso considerable que tiene que estar pues calculado adecuadamente para evitar cualquier tipo de problemas que se puedan dar. Hemos dicho que los principales problemas que se dan en los encofrados es por un inadecuado diseño y un inadecuado proceso constructivo o colocación de los encofrados.
Entonces tiene que ser rígido también para resistir el peso del concreto y tiene que ser estable. La estabilidad también está basada en el apoyo, ¿no? Sobre qué se va a apoyar, el terreno sobre el cual se apoya, también en este caso, por ejemplo, los puntales o pies derechos. Tiene que ser mínimo un suelo compactado. De preferencia falso piso en los primeros niveles, estoy hablando de los primeros niveles, pero si no, se coloca falso piso, terreno compactado. Luego los encofrados tienen que ser impermeables para evitar la salida de material. También se tienen que ver temas estéticos, ¿no? Del tema de la calidad superficial. Esto va a ser más crítico, como se ve en la imagen, cuando voy a tener concreto caravista. En el caso de concreto caravista no puedo tener ningún error, no puedo tener ningún falla. Entonces, es muy diferente cuando mi concreto sí va a ser terrajeado. De repente, cuando va a ser terrajeado, se dice, ¿no? Bueno, ya el terrajeo va a ocultar cualquier falla que pueda pasar. Pero en el caso de un concreto caravista que no está terrajeado, pues tengo que tomar todas las medidas adecuadas para conseguir el acabado que me pide el cliente, ¿no? En el expediente técnico. Facilidad de encofrado. De encofrado, no solamente de encofrado, y desencofrado también, ¿no? Facilidad de desencofrado y desencofrado. Entonces, los sistemas, las empresas que venden sus servicios en cuanto al tema de encofrados, tienen diferentes sistemas de encofrados. Entonces, pueden haber, pues, sistemas de última tecnología, etcétera, pero si no son prácticos, en realidad en la práctica no sirven. Entonces, tienen que ser formatos, pues, que me permitan un desencofrado rápido. Luego, la facilidad del desencofrado también está en el tema del material. Obviamente, por ejemplo, dentro de los materiales que hemos visto, el acero es el más resistente, ¿no? Ni qué decirlo. Pero tiene un problema, ¿no? Que es su peso también, ¿no? En comparación con los demás tipos de materiales, es el más pesado. Entonces, se va a requerir, pues, más mano de obra para poder, tanto como encofrar o desencofrar. Cosa que hay otros materiales mucho más livianos, ¿no? Como la madera que hemos visto y otros más que vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas. Y el tema también de la economía. Eso es importante también. Antes de utilizar los encofrados, una vez que han sido, claro, utilizados, tienen que ser inmediatamente limpiados, ¿no? Eso forma parte de su mantenimiento. Algunos dirán, pero profesora, se supone que se tienen que limpiar, pero pasan muchos chicos en las obras, como hay atrasos. Generalmente en las obras siempre están atrasadas, porque ya les he dicho, los cronogramas los hacen pésimos, pésimos los cronogramas. Entonces siempre hay atraso en obra, y como tienen que avanzar, desencofran una columna y están con las mismas, sin limpiarla, pasan a la siguiente del encofrado, sin limpiar. Entonces, tienen que ser limpiados para evitar, pues, que haya problemas en la superficie, en el posvaciado, ¿no? En el acabado final, pues, del elemento estructural. ¿Qué cosa encontrar en ese panel? Pedazos de madera, posiblemente pegados, o pedazos de concreto también no removidos, que puede originar, pues, no solamente inconvenientes en la apariencia final, sino también dejar algunos vacíos, posiblemente que generen, pues, algunas cangrejeras. Luego, si en el fondo de los mismos es inaccesible, como en el caso de las columnas, se deberá construir. Un momentito. Un momentito, chicos. Muy bien. Cuando tenemos elementos de mucha altura, la norma recomienda realizar ventanas
intermedias para el vaciado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, pues, de disminuir la presión que se puede generar, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Mucha altura desde la cual es vaciada el concreto puede generar presiones altas, primero en la parte baja, que puede generar problemas, ¿no? Y puede ser que el encofrado pues colapse y eso no es seguro. Ya hemos visto los videos, por ejemplo, que están en el aula virtual, ¿no? Luego, antes de colocar el concreto, el encofrado de madera debe humedecerse para evitar que absorba. Bueno, ese es en el caso que se utilice madera, ¿no? Siempre se tiene que humedecer para evitar que absorba pues el agua de la mezcla y le quite resistencia. Esta operación debe efectuarse 12 horas antes del vaciado. También se les aceita o se unta con productos especiales que los protegen y facilitan su desencofrado. Bueno, actualmente pues existen aditivos desmoldantes. Estos aditivos tienen que colocarse en el encofrado. Una vez que se limpia, ¿no?, se coloca este desmoldante. El momento adecuado de la colocación es previo al encofrado. Igualmente en algunas obras pasa que por querer avanzar muy rápido, primero encofran y luego colocan el desmoldante. Complicado colocarlo, ¿no? Por eso yo no lo recomiendo. Ya. Justo en el primer párrafo está lo que les había comentado, ¿no? El engrase, el encofrado debe efectuarse antes del armado. ¿Para qué? Para poder hacerlo adecuadamente en todo el área de la plancha y pues porque imagínense, ¿no? Hacerlo pues con el acero ahí, ¿no? Puede ser peligroso también para el obrero cuando lo realiza. Luego el tema de los insertos que pueden haber dentro de los elementos. Entonces tienen que ser colocados, ¿sí?, de modo que el encofrado no resulte dañado ni deformado, ¿no? Entonces verificar los planos si hay que insertar o embeber algún tipo de, por ejemplo, de cajita o tubería. Ya saben que en los elementos estructurales no deben haber pues grandes tuberías, ¿no? Acá estamos hablando pues podría ser de una tubería eléctrica, ¿no? Una cajita de repente de un tomacorriente, algo pequeñito, ¿no? No más. No se pueden pasar tuberías de desagüe, por ejemplo, por un elemento estructural. Bueno, antes de iniciar el llenado debe verificarse las dimensiones de los encofrados y sobre todo que los apuntalamientos sean adecuados. Así es, antes de un vaciado se tienen que hacer, por ejemplo, los ingenieros de campo, ¿qué tienen que hacer? Con su planito, justamente a la zona que se va a producir el vaciado, ir verificando. Tiene que verificar todas las partidas, ¿no? Pero en este caso que estamos en encofrados, tiene que verificar ¿qué cosa? Verticalidad del encofrado, ¿no? Con la plomada. Claro, él no lo hace, ¿no? Está ahí con un obrero que le va a ir haciendo las mediciones. Tiene que verificar también que el encofrado esté completamente apuntalado, que esté completamente hermético. Hay algunos también encofrados o algunos elementos de concreto que tienen algunos biselados en las esquinas, también asegurarse que esté colocado el elemento para generar el biselado también. Todo eso se tiene que verificar. Cualquier desperfecto que se presente durante el vaciado debe ser corregido inmediatamente. Cuando se procede al vaciado, chicos, o sea, estas verificaciones que les he mencionado tienen que hacerse antes del vaciado y durante el vaciado. Ya después no hay forma de corregirlo, ¿no? Sino que sería tumbar los elementos, no se puede. Entonces, todas las medidas preventivas de verificación, de inspección, en este caso de encofrados, que es nuestro tema, hacerse antes y durante. Entonces, durante el vaciado, imaginemos que se estaba haciendo una columna, el topógrafo bueno, ahí puede estar con un ayudante de topógrafo, con un obrero, qué sé yo, el ingeniero de campo, vuelve a verificar, no se tiene que volver a verificar la verticalidad del encofrado de la columna, porque pasa mucho que como utilizan, por ejemplo, puede ser que utilicen de repente un vaciado con bomba, entonces puede generar a veces estas mangueras, tienen mucha presión, ¿no? Mucha fuerza, velocidad con la que viene el concreto y pueden desestabilizar el encofrado. Entonces, de lo que estaba verificada la verticalidad al momento del vaciado, pues ya se desniveló. Entonces, tiene en ese momento que corregirse. Luego, el uso de vibradores internos no genera ningún problema en los encofrados. Así es. Los vibradores, pues, hay de diferentes tamaños y pulgadas. Entonces, el tamaño va a depender del
del ancho del encofrado, de las dimensiones del elemento. Entonces es diferente, pues, un vibrador diferente cuando voy a de repente vaciar una placa de 10 centímetros o una placa de 20 centímetros o una columna, no sé, de 40 por 60. Entonces va a depender el ancho de las dimensiones del elemento, básicamente de eso, ¿no? De las dimensiones del elemento. El tema de las deflexiones, entonces. Bueno, ya hemos mencionado que el tema de la seguridad y de la estabilidad del encofrado es muy importante, ¿no? Hay otras exigencias también, y es que los elementos de los encofrados no se deflecten más allá de los valores máximos admisibles. Entonces, cuando se hace el diseño, el diseñador también incluye en los planos el tema de las deflexiones. ¿Cuánto se puede deflectar el encofrado? Entonces, hay que tomar en cuenta esos valores máximos para evitar pues que el encofrado se curve, se pueda curvar. Luego tenemos también tolerancias admisibles. Dice, tolerancias admisibles ¿en qué? Por ejemplo, en verticalidad, en nivelación y en alineamiento. Y eso vamos a ver a continuación. Aquí está, las tolerancias. Entonces, en lo que es verticalidad, la norma me dice en cualquier longitud de 3 metros hasta 6 milímetros. Máximo en toda altura, 25 milímetros, ¿no? Que sería 2.5 centímetros. Nivelación de las superficies inferiores. En lo que es nivelación, en cualquier tramo hasta 3, 6 milímetros. En cualquier tramo de 6, 10 milímetros. En toda longitud, 20. Luego, dimensiones en cuanto a las secciones de columnas y vigas. No menos de 6 milímetros ni más de 12. Tiempos de desencofrado. ¿Cuándo se tiene que desencofrar? Vamos a ver. Bueno, siempre pues, estando en obra, ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier proyecto, uno quisiera quisiera desencofrar lo más pronto posible, en realidad, ¿no? Eso es lo que se quisiera por temas de economía, ¿no? Economía para avanzar más rápido en la obra, para terminar más rápido, economía y tiempo, ¿no? Pero ¿cuándo se debe hacer? Cuando el concreto tenga la suficiente resistencia para soportar las cargas que se presenten. Entonces, estos tiempos ya han sido, pues, experimentalmente ensayados para poder determinar cuáles son esos tiempos en los cuales los diferentes elementos estructurales se tienen que desencofrar, ¿no? Y hay que respetar esos tiempos. A ver. También, ¿cuándo se debe desencofrar? Esto debe ser suficiente para que los bordes y las esquinas no resulten dañados durante el proceso de desencofrado. Luego, en climas calurosos, pues es necesario curar el concreto lo antes posible, ¿no? El encofrado debe tener la posibilidad de aflojarse para que el agua escurra dentro de él, ¿no? Hay que tomar en cuenta también. Luego, en climas fríos, mientras el encofrado no sea retirado, el concreto mantendrá su humedad. El desencofrado debe efectuarse paulatinamente para que el concreto no tome las cargas de una sola vez y evitar el impacto. Entonces también el desencofrado va a depender del clima, ¿no? En el cual se está realizando el proyecto, ¿no? Y tomar estas consideraciones. Luego, la secuencia de remoción de puntales debe ser tal que no se generen esfuerzos en estructura para los cuales no ha sido diseñada. Hay el caso de los voladizos. Los voladizos se desencofran de la punta al apoyo y no del apoyo a la punta. Los voladizos, ya saben, ¿no? Tienen un solo apoyo, los voladizos. En este caso, se van a desencofrar de la punta, ¿no? Que es la zona más alejada, al apoyo y no del apoyo a la punta. Luego, los encofrados deben retirarse con cuidado para no dañarlos y poder reutilizarlos. En algunas obras que no tienen pues ningún tipo de control, ¿no? A veces he visto que hay algunos obreros que retiran el encofrado con a combazos, ¿no? A combazos lo retiran. Bueno, ahí no se ha tenido un adecuado cuidado, ¿no? Y eso puede generar problemas. Si un encofrado ha sido correctamente colocado, con un sistema adecuado, y colocado el desmoldante adecuado, no tiene por qué pues estar
a combazos de querer retirar el tablero. Seguramente pues ha pasado que no le han colocado desmoldante, que se ha pegado el tablero al concreto, etc. Entonces, una vez que se termine el proceso de desencofrado, es muy importante, ya les he dicho, la limpieza y si hay algún tipo de problema, resanarlos. Entonces, los desencofrados mínimos que tenemos es costado de vigas, columnas y muros, chicos, 12 horas. Ahí está. Entonces, elementos verticales y los costados de las vigas, 12 horas. Es decir, si estoy culminando, generalmente pasa eso en las obras, ¿no? Encofran, por ejemplo, hasta las 5 de la tarde, ¿no? Porque ellos a las 5 ya tienen que cerrar todo. Encofran hasta las 5 de la tarde y al día siguiente, a las 7 de la mañana, están empezando a desencofrar. Cuando es fondo de losa, ahí los tiempos aumentan, ¿no? Y va a variar, depende de la luz. Luces menores de 3, 4 días, luces menores de 6, 7 días y luces mayores de 6, 10 días. Fondo de vigas aumenta también un poco más. Luz menor de 3 metros, 7 días, luz menor de 6, 14 y luz mayor de 6, 21 días. Estos tiempos se pueden acortar, sí, ¿no? Y generalmente se hace mucho en vigas porque como ven los tiempos son mayores, ¿no? Hasta 21 días pueden llegar. Se pueden usar aditivos acelerantes de resistencia, por ejemplo, para disminuir esos días. ¿Qué tipos de fallas se presentan en los encofrados? A ver. Algunas de las causas que originan estas fallas puede ser, uno, la remoción de puntales o desencofrados prematuramente, ¿no? No respetan, pues, el tiempo ya establecido por las normas. Un arrastramiento deficiente de los pies derechos, ¿no? En este caso, un arrastramiento deficiente de los pies derechos. Vibración exagerada del concreto, ¿no? Ya saben que una vibración exagerada, pues, puede ocasionar un aumento de la presión. Apoyo del encofrado en terreno inestable, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Un terreno que no ha sido compactado, inestable, pues se van a sentar los puntales o pie derecho y vas a querer generar un desnivel del encofrado. Vaciado incorrecto del concreto. Bueno, vaciado incorrecto hay muchos casos que se puedan dar, ¿no? Por ejemplo, de repente no hice en los elementos verticales, no coloqué las ventanas intermedias de vaciado y eso generó que aumente la presión, pues, y el encofrado se desplome. Eso puede ser. Falta de puntales permanentes también. Siempre se tiene que dejar algunos puntales. No puedo desencofrar todo. No puedo retirar todos los puntales. Deficiente unión entre los elementos de encofrado. Pasa cuando se utilizan algunos empalmes para poder realizar estos encofrados. Falta de control de alineamiento, nivel y plomo, ¿no? Y hemos dicho que los encofrados tienen que estar completamente, pues, aplicados verticalmente, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hago? Pues simplemente voy a tener un elemento que va a estar desnivelado, ¿no? Eso sería una falla. Y va a salir, y va a estar fuera seguramente de los límites que hemos visto anteriormente. Desencofrado prematuro, ¿no? Originan estas fallas, ¿no? Va a fallar la columna y se va a agrietar. Arrastramiento deficiente entonces de pies derechos o puntales, esto ya lo habíamos mencionado. Vibración exagerada del concreto, esto también ya lo hemos mencionado, solamente que aquí se está poniendo unas figuritas, unas fotos para que lo puedan entender mejor. Armado de encofrados poco resistentes a la carga, ¿no? En este caso es inadecuado diseño. Luego, uso de elementos inapropiados, ¿no? En este caso ¿no? Debería haberse usado ahí un pin, que es un accesorio que se tiene en estos puntales, pero seguramente y le colocan pues cualquier alambre para asegurarlo. Igualmente esto no va a ser lo suficientemente resistente, pues sí va a ceder el concreto y el encofrado. Luego aquí, ¿no? Tenemos una foto donde se dice qué tipo de fallas se presentan en los encofrados. ¿Qué errores ves? ¿Qué errores ves? Bueno, acá se ven muchísimos errores, ¿no? Pero en el tema de encofrado, aquí nos vamos a centrar en cuáles son los problemas que han ocasionado un inadecuado encofrado, ¿no? Encofrado en esta foto. Porque también observamos algunos vacíos, ¿no? Algunas cangrejeras, ¿no? Donde es más, se está viendo el acero todavía. Por ejemplo, eso no tiene que ver con un inadecuado encofrado, las cangrejeras. Las cangrejeras tienen otros orígenes, ¿no? No ha sido bien vibrado el concreto,
etcétera, pero no es por un inadecuado encofrado. Entonces, el inadecuado encofrado se está viendo, por ejemplo, en este desnivel que se está observando acá, ¿no? Un sobreabultamiento en la parte central, que seguramente ha sido porque se ve aquí que han utilizado diferentes tablas, ¿no? Por acá se utilizó una tabla, por acá otra más pequeña. Es más, se ven las marcas, ¿no? Voy a borrar. Se ven las marcas de las maderas, ahí está. Y entonces, al usar tantos empalmes, justamente se origina eso, ¿no? Que cedan, por ejemplo, acá han cedido en la parte central, se aflojó seguramente las tablas y se produjo que el concreto se acumulara más en esta zona. Esos serían los errores en cuanto al encofrado. Luego, en el tema de encofrados también, el tema de los recubrimientos, ¿no? Ya sabemos que los recubrimientos viene a ser la distancia que hay entre el acero y el borde del elemento de concreto. Eso sería el recubrimiento. Entonces, ese recubrimiento va a variar de acuerdo al elemento. Entonces, en este caso que tenemos, si el concreto va a ser vaciado directamente sobre el terreno, la norma nos dice que tiene que ser recubrimiento mínimo de 7.5 centímetros. Luego, en concreto, en contacto con el terreno o expuesto a la intemperie, va a depender del diámetro del acero. Diámetro de 5 octavos o menores, 4 centímetros, y diámetro de 3 cuartos o mayores, de 5 centímetros. Concreto vaciado en el interior de edificaciones, losa, muros y aligerados, 2 centímetros. Luego, en vigas y columnas, 4 centímetros, ¿no? Nuestro tema de hoy, ¿no? Bueno, nuestro tema posterior al de encofrado, justamente vamos a ver columnas, ¿no? Y justamente para que lo recuerden, 4 centímetros. Vigas y columnas de amarre, 2 centímetros. Luego, algunos comentarios de la norma ISO 60. Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos y las especificaciones. Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados. También ya le hemos visto la importancia del correcto arrastre. Los encofrados deberán ser lo suficientemente impermeables. Eso también ya lo hemos visto, ¿no? Pero igual son comentarios de las normas, ¿no? Que está relacionado, como ven, con todo lo que hemos visto en el material que les he presentado. Los encofrados y sus soportes deberán ser diseñados y construidos de forma tal que no causen daños a las estructuras. Eso también lo hemos visto. Y luego, en su diseño, ¿qué se tiene que tener en consideración? ¿Qué nos dice la norma? Y esto también lo hemos visto, ¿no? Ya de manera de resumen. Velocidad y procedimiento de colocación del concreto, las cargas de construcción, requisitos de los encofrados especiales empleados en la construcción, la deflexión, la contraflecha, la unión de los puntales y sus apoyos, los encofrados para elementos preforzados deberán diseñarse. A ver, el F dice, los encofrados para elementos preforzados deberán diseñarse y construirse de manera tal que permitan las deformaciones sin causar daño durante la aplicación de la fuerza del preesfuerzo, ¿no? Bueno, hemos visto todo, pero igual acá se está mencionando una palabrita, ¿no? Que es preforzados, que de repente antes no la hemos visto, algunos de repente la conocen, otros no. Entonces, ¿qué son los elementos preforzados? Se les llama así a los elementos pretensados o postensados. Esos son los elementos preforzados. Pretensados son aquellos elementos que son tensados antes del vaciado del concreto. Y postensados son tensados después del vaciado del concreto. Y acá justamente dice, los encofrados para elementos no pretensados o postensados deberán diseñarse y construirse de tal manera que permitan las deformaciones del elemento sin causar daño durante la aplicación de la fuerza, ¿no? De la fuerza de tensión, ¿no? Acá dice de la fuerza de preesfuerzo. Claro, porque en este caso, pues, son cables de acero que son pasados por el elemento y luego son tensados. Entonces acá dice que esos encofrados para esos elementos tienen que diseñarse de una manera, pues, diferente, ¿no? Y construirse también para que no produzcan problemas o deformaciones en el encofrado. Luego, ninguna carga de construcción deberá ser aplicada y ningún puntal o elemento de sostén deberá ser retirado de cualquier parte de la estructura en proceso de construcción, excepto cuando la porción de la estructura en combinación con el sistema de encofrados y puntales que permanece tenga suficiente resistencia. Eso también lo hemos visto.
En análisis estructural de los encofrados y los resultados de los ensayos deberán ser proporcionados al inspector cuando él lo requiera. El análisis estructural de los encofrados, chicos, y los ensayos de resistencia, estos si bien es cierto, el constructor es el responsable, estos lo delegan a estas empresas justamente de encofrados. Estas empresas se encargan de todo, ¿no? Del diseño, de la elección del formato. Es más, ¿no? Siempre se contrata también a personal de la misma empresa, mano de obra de la empresa, para que haga la colocación de los encofrados también, ¿no? Claro, uno delega a ellos, ¿por qué? Porque en estas empresas son especialistas en encofrados desde el diseño del encofrado. Entonces, la empresa constructora le entrega todos sus planos de estructuras y ellos hacen un análisis, cálculos, y de acuerdo a eso te hacen pues la mejor propuesta de opción de encofrado. ¿Okay? Entonces dice que el análisis estructural de los encofrados y los resultados de los ensayos deberán ser proporcionados al inspector cuando él lo requiera, ¿no? Claro, la empresa constructora pues se lo solicita a la empresa de encofrados. En el Perú pues hay varias empresas de encofrado, ¿no? Tenemos por ejemplo Forza, tenemos Peri, Ulma, entre los más conocidos. Luego, ninguna carga de construcción que exceda la combinación de las cargas muertas o las impuestas más cargas vivas deberá ser aplicada en alguna porción no apuntalada. Bueno, ni hablar, ¿no? En elementos de concreto preforzado, los soportes del encofrado podrán ser removidos cuando se haya aplicado suficiente preesfuerzo para ellos. Conclusiones. Se debe estudiar el tipo de estructura a encofrar. Conclusiones. Se debe estudiar el tipo de encofrar para decidir la mejor solución técnica económica. Así es. Entonces los especialistas en general, ¿no? La empresa constructora, como les había comentado, da todos los planos a los especialistas, que son estas empresas que dan esos servicios, y ellos te hacen una gama de ofertas, ¿no? No es que te proponen solo uno, te pueden proponer varios sistemas, pero uno tiene que evaluar pues el precio, aparte de cuestiones técnicas también, luego practicidad, ¿no? Todos los factores que hemos visto el día de hoy. Por eso dice ahí, para decidir la mejor solución técnica económica. Los encofrados deben ser diseñados y verificados antes del vaciado, y ahí falta, y durante el vaciado también, ¿no? Eso lo hemos mencionado. Se debe verificar el uso de accesorios apropiados, evitando el uso de elementos improvisados. Claro, no, a veces por cuestiones de tiempo se suele, pues, no siempre, ¿no? Pero pueden utilizar un accesorio que no corresponda al original y puede tener problemas, generar problemas, pues, en estos, y en este caso los encofrados hemos visto que el tema de seguridad es muy importante. Antes de vaciar se debe verificar, ¿qué cosa? Recubrimientos, plomadas, alineamiento. Los recubrimientos ya hemos visto, ¿no? Porque el recubrimiento va a depender del elemento estructural. Las plomadas, que es la verticalidad, ¿no? El tema de la verticalidad. El alineamiento, por ejemplo, esto se hace, generalmente lo hacen con teodolito, ¿no? Verifican que todas las columnas del eje A estén alineadas, ¿no? Del eje B alineadas, ¿no? Es una verificación que se hace también cuando ya los elementos están encofrados. Y la estabilidad del encofrado. Entonces, antes de la colocación del encofrado, tengo que asegurarme de la estabilidad del terreno, principalmente en los primeros niveles. A ver, un momentito que me han escrito. Los jovencitos aquí se van a tomar un break de 10 minutos, cosa que descansa mi gargantita también, y empezamos, y continuamos.
Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. ¿Me pueden confirmar, por favor, que están ahí? Ok, chicos, gracias. Muy bien, vamos a empezar entonces el día de hoy con un tema nuevo. Pasamos a lo que es estructuras verticales, chicos. Vamos a ver columnas. Más adelante, en otras sesiones, vamos a ver placas. Y luego vamos a ver también muros de albañilería. Entonces, el día de hoy es columnas. Para la sesión y el temario, por favor, voy a pedir a la señorita delegada que lea, por favor, la diapositiva. Geraldine. A ver, ¿quiénes me han confirmado? A ver, Sara. Sara, por favor, ¿podrías leer la diapositiva? Miss, Sí, Sara. el logro de la sesión, ¿verdad? Lo que te he pedido que leas es esta primera diapositiva del logro de la sesión y el temario. Ok. Logro de la sesión. El estudiante, al finalizar la sesión, entiende los procesos constructivos de columnas de acuerdo a las exigencias de la normativa vigente. Entiende su comportamiento estructural e interpreta y desarrolla sus especificaciones técnicas. Temario. Columnas. Tema 1, definiciones, consideraciones generales. Tema 2, alcances normativos. Tema 3, procedimientos constructivos. Y tema 4, metrados y recomendaciones. Muchas gracias, Sara. Vamos a ver, miren, en cuanto a columnas, pues hay muchísimas definiciones, pero nosotros nos vamos a basar en la definición de la norma peruana E060. ¿Qué dice? ¿Cómo la define la columna? Dice, elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral mayor que 3, usado principalmente para resistir carga axial y compresión. Muy bien. Entonces aquí tenemos una columna con una altura h y en cuanto a sus dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión A, B, C, D. Pero en este caso me están diciendo que B es igual a C, D es igual a 2 veces B y A es igual a 3C. En resumen, pues B sería su menor dimensión. Entonces H entre B debe ser mayor a 3 para ser considerada una columna, de acuerdo a la norma E060. Es decir, de acuerdo al grado de esbeltez, ¿no? Así se mide la esbeltez. Para la norma, de esa manera va a ser calificada como columna o no. Ahora vamos a ver algunos conceptos de acuerdo a la norma E070, que es la norma de albañilería. Entonces dice, columna, elemento de concreto armado, diseñado y construido con el propósito de transmitir cargas horizontales y verticales a la cimentación. La columna puede funcionar simultáneamente como arreostre o como confinamiento, ¿no? Esto básicamente es en sistemas de albañilería, César, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver menciona ahí, ¿no? Menciona unas palabras que dice arreostre y confinamiento. ¿Qué cosa es arreostre? Primero, dice arreostre, elemento de refuerzo que puede ser horizontal o vertical, o también puede ser un muro transversal, que cumple la función de proveer estabilidad y resistencia a los muros portantes y no portantes. Entonces, un elemento de arreostre va a ser justamente de arreostre cuando tenga esa función, proveer estabilidad y resistencia a los muros portantes y no portantes.
Ejemplos de elementos de arreostre tenemos dentro de los horizontales, por ejemplo, las vigas de arreostre. Las verticales tenemos columnas de arreostre o muros de arreostre. ¿Cuál es la función ahora del confinamiento? Dice, confinamiento, conjunto de elementos de concreto armado horizontales y verticales, cuya función es la de proveer ductilidad, capacidad de deformación, a un muro portante. Aquí, jóvenes, en la imagen superior derecha tenemos un sistema constructivo de albañilería confinada, ¿no? Y como vemos, pues, está confinado en sus 4 lados, todo su perímetro. Entonces, en ese caso vamos a tener columnas de confinamiento y vigas de confinamiento también. El tema de la falta de arreostres o de elementos de confinamiento es muy usual verlo, pero en construcciones informales. Dejan entonces el muro solo, ¿no? Sin elementos de arreostre o confinamiento, y ante un movimiento sísmico, pues este muro va a ceder y se va a caer, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? Observamos. Se va a caer. Luego, en el caso de elementos sin confinamiento, también pues ante un movimiento sísmico, el muro se va a agrietar. En este caso, bueno, se ha caído, en la foto número 1 es un muro que se ha caído porque seguramente ha estado en un nivel superior, ¿no? Un nivel superior. Entonces ha cedido porque no ha estado arrastrado en los extremos. Y en la foto número 2, en este caso es de un primer nivel, estamos viendo, pero no ha tenido todos los elementos confinantes, ¿no? No ha tenido todo. Vemos aquí, pero acá, en este lado, no estamos viendo nada, ¿no? Esto es una madera que se ha puesto para que no se caiga el muro, nada más. No se confinó en los 4 lados, el muro falló. Ahí se han producido sus grietas en diagonal. Pero claro, esto no se va a evidenciar hasta que no suceda un evento sísmico, ¿no? Y es ahí donde justamente todos los errores salen a la luz, ¿no? Todos los errores o fallas o falencias que se realizan durante los procedimientos constructivos. Vamos a ver ahora tipo de columnas. Primero, de acuerdo a la forma y tipo del refuerzo transversal, que vendría a ser el estribo, ¿no? Cuando hablamos de refuerzo transversal, hablamos de los estribos. Entonces vamos a tener, columnas con estribos. Generalmente son cuadradas, rectangulares, en T o en L. Y las varillas se disponen en los vértices, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Se disponen en los vértices. Luego tenemos las columnas con espiral o sunchos, ¿no? Que es este caso. Columnas en espiral o sunchos. Entonces, en este caso presentan un estribaje continuo que recibe el nombre de suncho, porque justamente es la máquina con la cual se realiza este espiralado. De acuerdo a la norma, tiene que tener mínimo 6 varillas longitudinales de disposición, dispuestas circularmente, mínimo. En la normativa, chicos, en la E060, hay todo un ítem donde se habla de los requerimientos que se tienen que cumplir en este tipo de estribo en espiral. Ahí la norma me dice cuál tiene que ser la separación mínima, cuáles son los diámetros mínimos, todas las características, todos los factores que influyen para hacer una columna con espiral. Luego tenemos las columnas compuestas, que están justamente conformadas por estribaje convencional, que es con acero corrugado, y complementadas con perfil de acero estructural. Ahí tenemos los dos. Tenemos en diferentes formas o perfiles. Bueno, en la parte inferior vemos un diagrama esfuerzo de formación, en el caso del concreto, y vemos pues cuando un elemento está confinado, tiene una mayor pues resistencia de uno que no está, ¿no? De uno sin confinar. Luego tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la longitud de la columna versus la dimensión de la sección transversal. Esto tiene que ver con el grado de esbeltez. Miren, de acuerdo al grado de esbeltez vamos a tener columnas largas, cortas e intermedias. Las intermedias son las que no van a presentar ninguna falla, pero las que generalmente se presentan fallas son o en las columnas cortas o en las largas. ¿Qué problemas o fallas vamos a encontrar en las cortas? Generalmente van a fallar por resistencia, ¿okay? Y las columnas largas van a fallar por deformación y se van a pandear.
Luego, bueno, aquí en este gráfico a la derecha dice, mediante ensayos mecánicos realizados en columnas, se ha demostrado que la carga crítica señalada por las ecuaciones de Euler y del acetante puede ser superior a la carga crítica real necesaria para pandear la columna como muestra el gráfico. Bueno, en este caso la ecuación de Euler pues está indicando aquí que vamos a decir, sobreestima la carga necesaria para poder pandear la columna, ¿no? Y de acuerdo a experimentos dice que la carga real puede ser menor, ¿no? La que origina el pandeo. Luego tenemos otro tipo de columnas que es por la posición de la carga con respecto a la sección transversal. Y mucho tiene que ver con lo que vimos cuando estudiamos el tema de tipos de zapatas. Recuerda que vimos, ¿no? Las zapatas intermedias, luego vimos las zapatas perimetrales. En este caso, las zapatas, por ejemplo, perimetrales, que eran zapatas excéntricas, ¿no? Porque la carga llegaba no por el centroide de la columna, como sí pasa con una zapata central, sino llegaba por un extremo, ¿no? Esto originaba, ¿qué cosa? Un momento, que era solucionado como colocándole una viga de cimentación unida a una zapata central. Pero bueno, entonces en cuanto a las columnas, entonces vamos a tener las cargadas concéntricamente y las cargadas excéntricamente. Las cargadas concéntricamente, la carga pues exactamente va a ir por el centroide del elemento. Pero esto solamente se cumple, chicos, teóricamente, porque en realidad la carga puede pasar un porcentaje por aquí, otro porcentaje por aquí, ¿no? Pero teóricamente se considera en el centro. Y tenemos en cuanto a las columnas cargadas excéntricamente, en este caso igual, ¿no? La carga no pasa por el centroide, sino pasa a una distancia E, lo que va a generar un momento P por E. ¿Cómo distinguimos las columnas de las placas? Hablando visualmente, chicos, ¿no? Si hablamos visualmente, no teóricamente, ¿no? ¿Cómo vamos a distinguir a una columna de una placa? Cuando hablamos teóricamente. Bueno, algunos dirán, bueno, profesora, una columna pues tiene dimensiones más pequeñas, una placa tiene dimensiones más largas, y de esa forma yo la puedo diferenciar. Sí, correcto, pero van a haber casos en que van a haber columnas que son un poco largas, ¿cierto? Y grandes, y va a haber casos que hay placas pequeñas. En ese caso, de repente va a ser un poco complejo diferenciarlas, ¿no? Diferenciar. Pero si están en el momento de armado del acero, en realidad ya porque si están con concreto, pues, y no tengo los planos, voy a quedarme con la duda, cuando justamente estén en ese límite, ¿no? Las columnas y las placas. Jóvenes, en el caso de las columnas, pues siempre van a tener estribos, ¿no? Y las placas no tienen estribos, ¿no? Esa podría ser una forma visual de diferenciarlas si están, pues, en la parte de colocación de acero. Pero ahora vamos a ver las normas, ¿no? Dice, algunas normas las diferencian por la geometría, como hemos visto en la norma E060, ¿no? Las diferencia también por la geometría. Por ejemplo, con base en la relación de la sección, su esbeltez, algunas con respecto a la presencia de un punto de inflexión dentro del tramo, entonces es columna cuando no lo tiene y muro cuando no. Ahí hemos visto, ¿no? Cuando la carga pasa por el centroide, cuando no, algunos la diferencian también así, si es columna o no. Y luego tenemos el ASI 318, que también lo vamos a ver más adelante, que la diferencia por la cuantía de refuerzo vertical. Entonces dice el ASI, dice, si la cuantía es mayor que 1, entonces al elemento se le deberá colocar estribos como en las columnas. Por lo tanto, puede ser que un muro es una columna cuando está muy reforzado verticalmente. De acuerdo a la ASI podría ser así. Luego también tenemos otra diferencia, ¿no? Que nos dice que está en la parte inferior izquierda, que dice, ¿no? Si la fuerza axial es mayor o igual a 0.1 de la resistencia en la compresión por el área bruta de la sección, se le va a llamar columna. Y si esa fuerza axial es menor o igual a 0.1 de la resistencia en la compresión por el área bruta, será una placa. Bueno, y en la parte de la derecha observamos unos diagramas de momento flector. En la parte superior vemos de un sistema de pórticos, y en la parte inferior vemos pues unas placas, ¿no? Unas placas en combinación con pórticos. En la parte superior vemos pues que los mayores esfuerzos se están generando justamente en los extremos. Se están generando en los extremos, ¿no?
Y en el caso de las placas, los mayores esfuerzos se generan en la base de la placa. Luego, vamos a ver lo siguiente, el tema de la cuantía. Entonces, en el acápite 2145 de la E060 dice lo siguiente, la cuantía de refuerzo longitudinal no será menor que 1 ni mayor que 6. Entonces, la cuantía, para ser considerado entonces un elemento como columna, tiene que estar en ese rango, ¿no? Entre 1 y 6%. Luego la norma dice también cuando la cuantía exceda el 4%, los planos deberán incluir detalles constructivos de la armadura en la unión viga-columna. Luego, chicos, vamos a ver unos ejemplos. Miren, acá tenemos la columna C1 y la columna C2. La columna C1 mide 0.4 y 0.4, ¿no? Mide 40 por 40 centímetros. Y me dicen que está conformada por 8 ceros de 1 pulgada, ¿no? Y acá los vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, como hemos visto, la normativa en cuanto a la cuantía indica que el refuerzo longitudinal dice no será menor que 1 ni mayor que 6 para ser considerada columna. Entonces vamos a corroborar esta columna si cumple o no con la cuantía. ¿Okay? Entonces vamos a calcular la cuantía. La cuantía entonces es la relación entre el área del acero entre el área del elemento de concreto. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es el área del acero? Acá me dicen que son 8 ceros de 1 pulgada. Entonces, 8 por, y acá se tiene que calcular el área de un acero de 1 pulgada. ¿Cómo se calcula el área, chicos? El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, reemplazando el diámetro, que en este caso me dicen que es 1 pulgada, lo tengo que pasar a centímetros, porque todo está en centímetros. Entonces, se tiene que pasar 1 pulgada a centímetros, ¿no? Que sería ¿cuánto? 2.54. Entonces, tienen que reemplazar en la fórmula. Sería, pues, pi 3.1416 por el diámetro, que sería 2.54 al cuadrado, sobre 4, les va a dar 5.07. ¿Ok? Entonces es 8 por 5.07 entre el área del elemento, que en este caso es de 40 por 40. Y lo multiplico por 100 para que me salga en porcentaje. Esto va a ser igual a 2.54. Les pregunto, ¿cumple con la cuantía? Muy bien, sí cumple. Perfecto, porque está entre 1 y 6%. Vamos al siguiente caso. En este caso son 6 aceros de media pulgada. Entonces sería 6 por el área de un acero de media pulgada, ¿no? Igualmente lo pasan a centímetros, ¿no? Y aplican la fórmula y les va a salir 1.27 entre 40 por 30. Por 100 sería 0.64%. No cumple la cuantía, ¿cierto? Porque está por debajo de 1. Entonces, ¿qué harían ustedes, chicos, como diseñadores estructurales, ¿no? Porque ustedes ya diseñaron la columna 30 por 40 y no cumple con la cuantía. ¿Qué harían? A ver, ¿qué me han puesto en el chat? Poner un diámetro mayor. Muy bien. Así es. Poner uno con un diámetro más ancho, mayor, claro. Muy bien, esas serían las opciones. Hay otras también, ¿no? Puede ser cambiar de repente las dimensiones de la columna, pero a veces eso es más complicado, ¿no? De hacerlo. Aumentar las varillas también podría ser otra opción. Pero siempre hay que buscar, obviamente, la más eficiente y también la más económica, ¿no? Entonces yo lo que tengo que tratar es, obviamente, de acercarme más al 1, ¿no? No me voy a acercar más al 6. Luego vamos a ver los recubrimientos, ¿no? Que ya había adelantado un poquito cuando hemos visto encofrados. En el caso de columnas, entonces, de acuerdo a la norma I060, es 4 centímetros, 40 milímetros, el recubrimiento mínimo. 4 centímetros.
40 milímetros, el recubrimiento mínimo. Luego la norma dice, ¿no? Pero si es respuesta, este concreto a un ambiente corrosivo, tienes que aumentar, pues, ese recubrimiento. Entonces, si es 4, no es 4, va a ser, pues, mínimo 5 por lo menos. Luego, límites del espaciamiento del refuerzo. La norma dice, en elementos a compresión reforzados transversalmente, como es en el caso de las columnas, obviamente, dice, reforzado transversalmente, dice, con espiral o estribos, acá también incluye los espiralados, dice, la distancia libre entre las barras longitudinales, ¿no? La distancia entre las barras longitudinales, no debe ser menor que 1.5 el diámetro de la barra, ni de 4 centímetros, ¿sí? Ni de 4 centímetros. Luego, en el 332 habla sobre el tamaño máximo nominal del agregado grueso. ¿Sí? El tamaño, entonces, nominal de la piedra, nos está indicando ahí. ¿Por qué hace énfasis en esto, no? Porque obviamente cuando se hace el vaciado, chicos, las piedras, el agregado grueso debería pasar entre los aceros, porque si no, pues se produciría congestión, vacíos, cangrejeras. Entonces, en este caso, la norma por eso limita el tamaño máximo del agregado. Entonces dice, no debe ser superior a ninguna D, y nos da varios casos, ¿no? Acá les voy a pedir, chicos, que aumenten, por favor. Yo también lo estoy aumentando, aumente cada uno la pantallita si no ve bien, porque estas letras están bastante pequeñitas, ¿no? Vamos a ver el primer caso, dice, un quinto de la menor separación entre los lados del encofrado. Estos serían, en el ejemplo que está acá, estos serían los lados del encofrado. Entonces, esto mide 20, ya, hay que poner como ejemplo que mida 20 centímetros. Entonces, un quinto de 20, ¿cuánto sería? Vamos a poner acá 4 centímetros. Voy a cambiarle el color para que se vea bien. Ya está. Entonces, en el caso A me saldría 4 centímetros el primer criterio. Luego dice, 1/3 de la altura de la losa. Bueno, en este caso, vamos a poner como ejemplo que estemos trabajando con una losa de 30 centímetros. Entonces, 30 entre 3 sería 10 centímetros. Ahí está. Y luego el otro criterio me dice 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras. Entonces, aquí tenemos las barras. Ok, y aquí están separadas a una distancia S, ok, a una distancia S. Entonces aquí 3/4 de S, dice, 3/4 de S. Vamos a ver, entonces 3/4 de S. Vamos a considerar que el S sea 4 centímetros, que es lo mínimo que nos dijeron ¿no? Que nos dijeron en la capítulo 7.6. Sería 3/4 de 4, sería 3 centímetros. Entonces el C sería 3 centímetros. Está. Entonces, chicos, el tamaño máximo nominal no debe ser superior a ninguna D. ¿Con qué criterio nos quedaríamos? ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿Con el A, el B o el C? Y tenemos 4, 10 y 3. Con el menor, muy bien. Entonces, el tamaño máximo nominal no debe ser superior a 3. Luego aquí tenemos 2 puntos, el capítulo 7 y el capítulo 21. El capítulo 21 se los voy a dejar ahí básicamente para que ustedes lo lean y lo conozcan. No es algo crítico, solamente se va a utilizar en solicitaciones altas de diseño sísmico, ¿ok? Y cuando ustedes vean, van a ver que son mucho más estrictos de lo que vamos a estar viendo en los otros capítulos. Pero igual para que lo conozcan se han puesto ahí. Entonces, en el caso de los estribos, dice la norma lo siguiente, ¿no? Esto que está aquí. Dice, todas las barras no preforzadas deberán estar confinadas por medio de estribos transversales de por lo menos 8 milímetros. Aquí voy a agrandarlo, igual les pido que ustedes lo hagan, por favor, en sus máquinas, para que lo vean bien. Entonces, aquí la norma nos da ya un mínimo de diámetro de estribo, ¿no? O
sea, un estribo no puede ser menor a 8 milímetros, ya de acuerdo a la normativa, ¿no? Y se ve todavía, ¿no? Se ve en algunos proyectos que ponen estribos, por ejemplo, de 6 milímetros. Entonces acá nos dice no menos de 8. Entonces, por lo menos 8, dice, para barras de hasta 5 octavos. Luego, de 3 octavos para barras longitudinales entre 5 octavos y 1 pulgada. Y luego estribos de media para barras longitudinales de mayor diámetro, es decir, mayores de 1. Muy bien, ahí está entonces los diámetros mínimos que nos da la norma de acuerdo pues al diámetro del acero longitudinal. Luego el siguiente nos dice el espaciamiento vertical entre los estribos no debe exceder 16 veces el diámetro de la barra ni 48 veces el diámetro de la barra. Muy bien. Luego en el último punto nos habla más del tema de los ángulos, ¿no? Nos dicen el ángulo interior no tiene que ser mayor de 135 grados. Ahí está. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Nos dice acá, por ejemplo, estos estribos, este ángulo tiene que ser menor a 135. Igualmente cuando vemos también, voy a borrar esto, un ratito. Entonces también en este caso, ¿no? Estamos viendo que estos ángulos no tienen que ser mayores a 135 grados. Y ninguna barra longitudinal tiene que estar separada, nos dice, a más de 15 centímetros, ¿no? Y es justamente lo que se está indicando en la imagen de aquí, ¿no? Dice que la barra longitudinal separada, dice, los estribos deben disponerse de tal forma que cada barra longitudinal de esquina y cada barra alterna tenga apoyo lateral proporcionado por la esquina de un estribo y un ángulo interno no mayor a 135 y ninguna barra longitudinal esté separada a más de 15 centímetros. Luego aquí nos habla sobre el gancho adecuado en cuanto para utilizarse, ¿no? En el caso de las columnas. Existe un gancho de 90 grados, jóvenes, y bueno, y el de 135 grados, ¿no? Que es el que se recomienda mejor. Cuando se han hecho las pruebas, miren el gancho de 90 grados, si bien también la norma lo avala, en este caso, ante una sobrecarga, por ejemplo, el gancho de 90 grados va a ceder y se va a abrir, ¿no? Y se va a producir el desprendimiento de recubrimiento. Pero en experimentos ya se ha comprobado que el ángulo de 135 grados pues ofrece un mejor desempeño ante una sobrecarga que se pueda originar. Entonces es mucho más efectivo que el de 90 grados. Luego en la imagen de la derecha tenemos las diferentes partes que componen cuando hablamos de lo que es el estribaje, el tema del estribaje. Entonces, cuando hablamos del confinamiento de los estribos, vamos a identificar en la columna varias zonas. Miren, tenemos la zona de confinamiento, ¿no? Que tenemos tanto en la parte superior como en la parte inferior, que tiene una longitud L sub 0. Entonces, cuando hablamos de longitud de la zona de confinamiento, para ser más técnicos, vamos a hablar del L sub 0. Y también vamos a tener una zona central, ¿no? Donde el estribo está mucho más separado. Luego, dentro de las zonas de confinamiento, esa separación de los estribos se le llama S sub 0. Entonces, L sub 0, la longitud de la zona de confinamiento, S sub 0, la distancia que hay de los estribos en la zona de confinamiento. Y la norma, chicos, ahí está, ¿no? Justamente, aquí en esta diapositiva se está indicando en qué acápites de las normas dan todos los requisitos que se tienen que cumplir en cada zona específica. Luego también tenemos los estribos que van en la zona de los nudos, ¿no? O nodos, aquí como ven, ¿no? La norma recomienda, pues, que se tienen que colocar estribos en la zona de los nodos. Más adelante vamos a ver algunas fotos, justamente que han tenido problemas por no colocar estribos en esta zona. Igualmente, la norma en el acápite 21455 indica los requisitos. En esta imagen hay un resumen de toda esta normativa, vamos a ver en esta imagen. A ver, vamos a empezar por la imagen que está en la parte superior derecha, ¿ok? Donde dice el número 1. Ahí está, el número 1. El número 1 dice,
Diámetro de los estribos de acuerdo al diámetro de la barra de la columna. Bueno, justo este punto lo hemos visto, ¿se acuerdan? Hace un momentito, donde la norma decía, ¿no? Los estribos mínimos tienen que ser de 8 milímetros. En este caso para barras menores de 5 octavos, de 3 octavos para barras menores de 1 y de media para barras mayores de 1. Ahí está, ese es un resumen de lo que hemos visto. Luego en el gráfico dice también, aquí en la derecha, dice, los ganchos de los estribos deben ser alternados. Significa que este ganchito, ¿no? Si acá está en este extremo, ¿no? El siguiente debe estar en el otro extremo, ¿no? En el extremo contrario. Es decir, tienen que estar alternados, eso se llama alternado. No todos los ganchos en un solo sitio, no, alternado. Luego vamos a pasar al número 2, ¿ok? Vamos a pasar a la imagen que está en la parte izquierda. Entonces acá nos indican los estribos por montaje en conexión viga-columna. Eso ya hemos hablado, ¿no? La importancia de colocar los estribos en esta zona. Luego nos dice, primer estribo de la columna a 5 centímetros de nivel inferior de la viga. Entonces, si esta línea que está aquí es el nivel inferior de la viga, el primer estribo tiene que estar, nos dice la norma, a 5 centímetros, ¿no? Y en general sí se coloca así, ¿no? Siempre el primer estribo a 5. Eso sí es algo que se cumple al pie de la letra. Luego tenemos también que ese primer estribo se tiene que contar desde el nivel superior de la zapata. Ahí está, ¿no? Como se observa. Ahora vamos a ir al punto 2. Miren, el punto 2 es la zona de confinamiento, ¿no? Donde los estribos están mucho más cerquita. Dice, la longitud de confinamiento L sub 0 no debe ser menor que el máximo valor entre, ahí también, 1/6 de la luz libre, que vendría a ser la altura de la columna, la mayor dimensión de la columna, es decir, si tengo mi columna de 30 por 40, entonces en este caso debe ser menor que 40, o de 50 centímetros. Entonces, esta longitud de confinamiento no debe ser menor que de cualquier valor del máximo que encontremos, ¿no? Suponiendo que el máximo sea 50. Entonces, esa longitud de confinamiento no puede ser menor que 50 centímetros. Luego, el punto 3, ¿no? El punto 3 que viene a ser, ¿qué cosa? Justamente la zona central de la columna, ¿no? Donde los aceros están más distanciados. Nos dice, esta zona central, la longitud de la zona central va a ser igual a la longitud libre de columna, es igual a la longitud de toda la columna, menos 2 veces el L sub 0. ¿Qué es el L sub 0? La longitud de la zona de confinamiento. Esto, chicos, como ustedes ven, es muy parecido cuando hemos visto vigas. ¿Se acuerdan cuando les enseñé a meter vigas? ¿No? Es lo mismo, ¿no? Una viga es una columna echadita. Entonces, va a ser el mismo criterio, ya que el día de mañana vamos a hacer los ejercicios de metrado. El mismo criterio que tuvieron para metrar los estribos de una viga son los mismos que van a utilizar aquí. Y para el cálculo, esos estribos, ¿se acuerdan cuál era el cálculo? ¿Cómo hallaban la cantidad de estribos en la zona central? No se acuerdan. ¿No se acuerdan? Vendría a ser la longitud en esa zona central menos el espaciamiento sobre el espaciamiento, ¿se acuerdan? Que así se decía. Bueno, ya mañana lo van a recordar si lo han olvidado. Muy bien, chicos. Y luego en el 4, vamos a ver el número 4. El número 4 es en la zona de confinamiento. Y nos dice que el espaciamiento, ¿no? En esta zona de confinamiento no debe exceder de, y me dan varios criterios, ¿no? De 8 veces el diámetro de la barra, de la mitad de la menor dimensión de la columna o de 10. Suponiendo que sea 10 centímetros, sería entonces el espaciamiento en la zona de confinamiento no debe exceder de 10, en este caso, como ejemplo. Luego tenemos esta pregunta, dice, ¿la I060 especifica dimensiones mínimas de las columnas? Y aquí tenemos el acápite 21.6, donde dan los requisitos para las columnas de edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos y duales tipo 2. Dice, la dimensión menor de la sección transversal medida en cualquier línea recta que pase por su centroide geométrico no debe ser menor a 25 centímetros. Y aquí tenemos 3 casos, ¿no? 1, 2 y 3. En el primero, pues es una columna circular, ¿no? Y vamos a ver, vamos a trazar cualquier línea recta por el centroide. Ahí está. Y dicen, no debe ser menor a 25. ¿Cumple o no cumple, chicos?
Así es, sí va a cumplir. Sigamos con la segunda. Bueno, su centroide debe estar por acá y voy a trazar una línea así. Ok. ¿Cumple o no cumple la 2? Así es, ¿no? Porque acá la más crítica o la más pequeñita sería esta, ¿no? Una que pasa en este sentido. Y la columna justo mide 25. Entonces dice, no debe ser menor que 25, ¿no? La más crítica será de 25. Bien. Y la siguiente, chicos. Igual, ¿no? Porque es de 25. Ahora vamos a ver el siguiente capítulo. Dice, la relación... Ahí voy a borrar esto. Dice, la relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular no debe ser menor que 0.25. Bueno, en el primer caso es una columna circular, ¿no? Y en cualquier caso va a ser 1, ¿no? Y 1, bueno, es mayor que 0.25, o sea que cumpliría la circular. La siguiente, la relación entre la menor dimensión y la dimensión perpendicular, ¿no? Que sería 0.25 entre 1.4, ¿cuánto es? No cumple, ¿no? ¿Cumple o no cumple? No cumple, ¿no? No cumple porque debe ser menor que 0.25, nos dice. ¿Y aquí qué cosa harían, a ver, como diseñadores? Porque tienen que cumplir varios criterios, ¿no? La cuantía, ahora estamos viendo la geometría, bueno, ya diseñaron su columna de 25 por 1.4 y no cumple. ¿Qué harían, chicos? Ya, puede ser una opción. Aumentar el ancho, ajá. Aumentar el ancho o disminuir la longitud también, ¿no? Porque ¿con cuánto cumpliría? ¿Con qué largo cumplo? Muy bien, con 1 llegaría exacto, ¿no? A 0.25. Y la siguiente, chicos, 0.25 entre 0.50. ¿Cumple o no cumple? Eso sí cumple. Muy bien. Muy bien, jovencitos, nos vamos a quedar aquí. Mañana, entonces, vamos a hacer los metrados. No se olviden, nos vamos a quedar aquí. Mañana, entonces, vamos a hacer los metrados. No se olviden, repasen la teoría para que mañana tengan un buen desempeño. Ya saben que ustedes tienen que resolver los ejercicios que se van a plantear. Muy bien, entonces lleguen con todas las ganas, las energías para que puedan hacerlo. Muy bien, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta final antes de despedirnos. Muy importante, no olvidar mañana, chicos, es su entrega, segunda entrega del trabajo final. Tienen plazo hasta qué hora? Hasta las 5 de la tarde máximo. ¿Verdad? Voy a activar también ahorita voy a activar. Sí, sí, Rafael. Sí, profesora, Sí, te escucho. sí, una consulta. El trabajo de mañana era simplemente la parte de la cimentación superficial, nada más, ¿verdad? Con los metrados. Ya. A ver, vamos a revisar la rúbrica, ¿ok? Para que de repente si algunos tienen algunas dudas, poder responder, porque por ahí alguien también me hizo otra pregunta. ¿Qué es lo que tienen que entregar mañana, chicos, de acuerdo a la rúbrica? Entonces, tienen que entregar su índice y su introducción. Tienen que entregar lo que es el tema de ubicación, condiciones geográficas, información económica,
Luego tienen que describir las características arquitectónicas y estructurales del proyecto. Ojo, es todo lo que estoy mencionando de manera resumida esta parte, porque esto no es lo más importante. Luego los parámetros geotécnicos, los sistemas estructurales, y ahora viene la parte más importante, sí, chicos, que es la parte de la descripción de los procesos constructivos, ¿hasta dónde, no? Creo que justo me preguntaron. Hasta cimentación superficial. Hasta, obviamente no, pues columnas no, porque recién lo están aprendiendo hoy día. No, solamente hasta cimentación superficial. ¿Qué más tienen que entregar? Los metrados. ¿Hasta dónde? Hasta cimentación superficial también. Ahí estoy respondiendo las preguntas, creo, las dudas. A ver, voy a responder las preguntas que me están escribiendo por interno también. Y después, recuerden que tienen que metrar todo, chicos, ¿ah? Concreto, encofrado y acero. Eso tienen que metrar. Procedimientos constructivos tienen que buscar, ¿no? Para saber cómo van a realizar el procedimiento constructivo. ¿Dónde buscan? Buscan en libros digitales, pueden ir a la biblioteca en presencial, también ahí tienen información. Pueden buscar tesis, pueden buscar, ¿qué más? Revistas de construcción, que tienen acceso ustedes infinito. ¿Qué más? Ya, bueno, ya respondí la pregunta de uno de sus compañeros también que me respondió, me preguntó por interno. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ahora que ya saben el alcance. Sí, Rafael. Buenos días, Miss, disculpa. Miss, el terreno tiene un muro no portante, pero el muro está inclinado. ¿Cómo lo metro? ¿Cómo metro su excavación? Si está, o sea, no está recto el muro, simplemente está, en el plano está inclinado. ¿Cómo le doy el largo Un y el lado ancho? estar inclinado. Un lado estar inclinado. O Me sea, el muro imagino. es en diagonal, más o menos. Es un muro que de cimentación. No, es un muro, ¿cómo se llama? Perimétrico. Ya, pero un lado está inclinado, me imagino, que es un muro así de contención. Ajá, claro. Ya. ¿Cómo metras qué? O sea, cuando en el momento de ¿Qué poner el partida? largo y ancho de la excavación, Ya. como... Ya, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, tú tienes que ver, si bien es cierto, se les ha enseñado a metrar de esa forma, ¿no? Largo, ancho, altura, para sacar volúmenes, por ejemplo, pero me voy a encontrar a veces con otro tipo de formas, de otras geometrías, ya tengo que ver otras estrategias, Rafael, para metrarlo, ¿no? En este caso, sacarás pues el área de la sección y multiplicarás por la longitud, Por altura. por ejemplo. Ajá, ya. Sí, mis, eso estoy haciendo. Ah, ya, mis, ya sé nomás era mi duda. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya al no haber más preguntas, nos vemos el día de mañana. Cuídense, jovencitos. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos. No se olviden respetar el número de hojas, por favor. Recuerden que es la segunda entrega. Ya para la tercera sí tienen que llegar, les han dado un rango de 25 por 35, ¿no? Pero para esta segunda deberán llegar pues máximo a 15 hojas, más o menos. No se excedan de las hojas.